Demet Özdemir ha puesto una demanda. Y no es por algo que haya pasado recientemente con su vida personal. Es algo que tiene un pasado oscuro y conectado con nada menos que Can Yaman. Prepárense porque este salseo viene fuerte y tiene miga. Seguro que muchos os estáis preguntando, ¿qué ha pasado ahora con Demet? Pues resulta que la actriz ha decidido tirar hacia adelante con una demanda que viene de hace tiempo. Y lo más jugoso es que se rumorea y mucho que todo esto tiene que ver con su ex Can Yaman. Sí, el mismo Can que la hizo suspirar y que ahora parece estar en medio de este lío judicial. Para ser honestos, cuando me enteré de esto, lo primero que pensé fue, esto no me lo esperaba. ¿Por qué? ¿Quién iba a decir que algo del pasado entre ellos iba a acabar en los tribunales? Pero aquí estamos. Los detalles son un poco confusos todavía, como suele pasar en estos casos, pero la información que está saliendo a la luz apunta a un asunto que ocurrió hace años, cuando la relación entre Demet y Can estaba en su punto álgido. Muchos creen que es solo una jugada para generar titulares, ¿verdad? Que aprovechan cualquier cosa para que se hable de ellos. Pero yo sospecho que esto va más allá. Demet no es de las que hacen dramas por nada. Si ha decidido meterse en este lío, es porque hay algo que le toca de verdad. Y si encima Can Yaman está involucrado, aunque sea por algo del pasado, eso ya es para ponernos las pilas y escuchar bien. La razón exacta de la demanda, la que llaman la razón oculta, todavía no se ha hecho pública al 100%. Pero los que están más cerca de la industria turca hablan de un tema relacionado con derechos de imagen y posibles acuerdos incumplidos. Sí, suena a algo muy técnico, pero en el mundo de las estrellas, estas cosas son pan de cada día y pueden generar conflictos gordos. Imaginen, algo que se hizo o se dijo en su momento y que ahora, por alguna razón, Demet siente que no se ha respetado. ¿Y Can Yaman dónde entra en todo esto? Pues ahí está la clave. Dicen que el asunto tiene que ver con un proyecto o una situación en la que ambos participaron activamente. Quizás un acuerdo que hicieron juntos, o algo en lo que se basaron para un proyecto futuro. Y ahora, años después, parece que Demet ha decidido que es el momento de poner las cartas sobre la mesa y pedir lo que cree que le corresponde. Lo que yo creo que está pasando es que Demet ha tomado una decisión valiente. A veces hay que mirar hacia atrás para poder seguir adelante. Y si este tema le está afectando o le perjudica de alguna manera, pues es lógico que busque una solución legal. Lo que me sorprende es que Can Yaman esté en el centro de este conflicto. Pensaba que lo suyo ya estaba más que superado, a nivel público al menos. Puede que sea una disputa por algo que se acordó en su día y que ahora ha resurgido. O tal vez, y esto es solo una especulación mía, Can tenga alguna conexión con un tercero que ahora Demet está demandando, y él sea un testigo clave o algo así. Las posibilidades son muchas y todas interesantes. Lo que sí está claro es que esta demanda le da un giro inesperado a la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Siempre se ha hablado de su química, de su relación, de su ruptura. Pero ahora entramos en un terreno más serio, más legal. Y eso siempre da un poquito de miedo, ¿no creéis? Porque cuando las cosas llegan a este punto, es que el problema es de verdad. A ver, tampoco vamos a sacar conclusiones precipitadas. Todavía hay mucha información que desconocemos. Pero el hecho de que se hable de Demet y Can Yaman juntos en una demanda, por una razón oculta, es suficiente para que todos estemos con la intriga. ¿Qué habrá pasado exactamente? ¿Qué proyecto o acuerdo es el que ha generado este conflicto? Y yo me pregunto, ¿cómo se sentirá Can Yaman con todo esto? ¿Se lo esperaba? ¿Está colaborando en la demanda o está en el otro lado? Son preguntas que de momento solo ellos pueden responder. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle que salga a la luz. Esto demuestra que en el mundo de la fama, los pasados nunca se olvidan del todo. Y que a veces las relaciones que parecen acabadas resurgen de las formas más inesperadas. La demanda de Demet Özdemir es la prueba de que hay historias que aún no han dicho su última palabra. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creen que esta demanda tiene que ver directamente con Can Yaman o es algo más general que lo salpica?